Saludos comunidad de SEM Educativa RD. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro segmento Barajas Educativas. Y hoy estamos aquí acompañados de Juana Calzado, una gran maestra de maestros y también una gran alfabetizadora, trabajando con un reto, porque trabajar en una escuela multigrado es un reto que no cualquiera asume, así que ya ustedes saben el reto que hay ahí. Y hoy vamos a estar hablando sobre esa importancia que tiene ese proceso de alfabetización y sobre todos esos elementos, factores, inconvenientes que se dan en el proceso que muchas veces las personas desconocen. Y como es un tema tan concurrido, el que los estudiantes, no saben leer, los niños, que la prueba PISA, que los resultados y que estos maestros en qué están, pues hoy vamos a hablar un poquito sobre ese proceso mientras yo le gano aquí unas cuantas veces a Juana. Porque yo vine a ganar hoy. Yo vine a ganar hoy, yo no vine a perder. Vamos a ver. Juana, tú que eres maestra de multigrado, por ende, hay más factores que evaluar ahí al proceso de alfabetización. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Tú consideras que ha sido fácil, que tienes el apoyo de los padres para alfabetizar? ¿Cómo ha sido tu proceso? Porque vemos situaciones, Mira, alfabetizar no es fácil porque no lo vamos a maquillar ni vamos a decir, sí, es fácil, mira, que tú lo puedes hacer así, aunque muchas personas que no están en el ámbito educativo piensan que es fácil, realmente no es fácil. Pero se trata de dar lo mejor de sí, se trata de buscar estrategias para poder lograrlo. Y en cuanto a los padres, algunos apoyan, otros no. Realmente antes yo me estresaba mucho con si los padres me podían ayudar. O sea, ese era un dolor de cabeza para mí por la crianza que me dieron, que mis padres siempre estaban muy atentos a mí, pero realmente me di cuenta que es mi compromiso y es mi deber y que yo debo de dar lo mejor de sí y que debo de tratar de hacerlo. Totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre digo, no señor, yo no voy a, ese segmento yo no lo voy a grabar porque yo no voy a venir aquí a perder. Yo grabando este segmento, yo vengo aquí a perder y a pasar vergüenza jugando treidor. No puedo. Voy a renunciar a este programa. No, tú puedes ganar. Esta es la primera vez. Pues sí, bueno, te decía que realmente uno tiene muchas situaciones en el proceso de alfabetización y a veces uno dice, bueno, pero este niño, señor, ¿cómo es que lo voy a trabajar? Porque yo hago un trabajo aquí, pero cuando él viene de la casa vuelve en blanco porque no estoy recibiendo ese apoyo. Y muchas veces yo sé de maestros que están haciendo el 100% y no logran que el estudiante avance justamente porque no tienen ese apoyo de mami, de papi, que como en tu caso o en el mío, teníamos padres ahí pendientes, comprometidos, trabajando. Y muchas veces uno sabe que los padres también están trabajando, no tienen el tiempo, o por X o Y razón. Sin embargo, el proceso de alfabetización es sistemático, necesita de una continuidad. Sí. Y si esa continuidad no se da, pues eso dificulta que se haga. No lo limita, no, si no es así, no, pero lo dificulta. Y a veces contar incluso con los recursos. A tiempo, hacerlo, 32, 34 estudiantes, no es fácil sobre población. En tu caso, ¿tú trabajas con cuántos estudiantes? Mira, a mí me tocó el año escolar pasado trabajar con 36 estudiantes. Multigrado es una forma diferente de trabajar con respecto a las escuelas regulares, que son las escuelas que trabajan con un solo grado. Sin embargo, yo tengo que trabajar con 2 grados a la vez. Algunos de mis colegas trabajan con 3 grados y hasta con 4 grados. Puesto que multigrado es para las comunidades donde hay poca población y Mírenme. a mí me... Mírenme que gané. Ya no voy a renunciar. A mí me tocó realmente tener que lidiar con esa sobrepoblación, puesto que no fue lo prudente, ya que no era la cantidad de niños que debía de trabajar, eso está claro. Además que son 2 grados, imagínate tú. O sea, 24 niños en primero y tenía 12 niños en segundo. Yo me preguntaba cómo lo voy a hacer.
O sea, es difícil. Pero desde que inicié en ese curso, o sea, ya estamos viendo a ver si se hacen las gestiones para que se pueda dividir el curso, porque ya no es multigrado. Sin embargo, dije, no me voy a quedar pensándolo, tengo que hacer mi trabajo, no es un trabajo, y ya no depende de mí, porque las personas creen que depende del maestro. La sociedad cree que la calidad sí depende del maestro, claro. El maestro es la primera pieza clave que ven. Pero realmente en un sistema donde tú tienes 50 niños, imagínate, en un solo grado, no va a haber la calidad que nosotros queremos que haya. Definitivamente. Yo siempre digo que, por ejemplo, las maestras de inicial, y siempre las tomo de referencia, son héroes. Son héroes. Bastante. Porque ese horario de inicial es terrible, no tienen un momento ni de respirar, son todo ellas ahí. Y me pasa también con la maestra de primero. Y digo, Dios mío, en primero se sientan las bases de la alfabetización. ¿Cómo es posible que tú le pongas 30, 40, 50 niños a un primer grado, a una maestra, donde tú estás poniendo en peligro lo que ese niño va a hacer? Porque si ese niño no logra avanzar durante ese proceso de alfabetización, tú sabes, estás consciente de que ahí va a haber problemas en el futuro. Claro que sí. Y muchas veces no se tiene eso en cuenta. Bueno, no están rindiendo, no están aprendiendo. Y cuando llegan a cuarto quieren que el niño lea, produzca, comprenda, pero vamos a ver lo que hay detrás de todo esto en ese proceso que se dio. Miren, que yo me voy a declarar ganadora pero tú no absoluta. Espérate. Vamos a jugar más seguido tú y yo, porque... Y tú decías que no ganabas. Ay, Dios mío. Tú y yo. Me toca barajar y barajar. Eso tú ya ves, segmento baraja. No te puedes quejar. Pues sí, Juana. Y, por ejemplo, ¿a ti te enseñaron a leer con qué? Mira. ¿Con qué te enseñaron a leer? ¿Y por qué todo el mundo se ríe cuando realmente es una enseñanza para mí? El saber cómo el mundo puede evolucionar. O sea, cómo la educación cambia, todo cambia. Y si no cambiamos junto con la educación, no vamos a quedar en lo mismo. No vamos a quedar en la misma monotonía, en lo tradicional, que quizás en ese tiempo dio resultado, pero ahora se puede hacer mejor. Claro. ¿Entiendes? Y realmente yo aprendí, y de una manera jocosa quizás lo pueda decir, y quizás puedan decir, pero bárbaro, fue a cocotazo limpio, para que ustedes entiendan. Con un libro Nacho, como decimos en el lenguaje dominicano, o sea, fue a cocotazo, con un libro Nacho, y realmente cuando lo recuerdo, para mí es una maravillosa experiencia, aunque quizás no fue de la mejor manera, pero de ahí se pudo sacar muchas cosas. Sin embargo, hoy la educación ha cambiado bastante y como les dije, aunque yo aprendí de esa forma, esa no es la mejor manera. Estoy conscientemente de eso, de que debemos de evolucionar y de tratar de adaptarnos a lo nuevo. Ya hay maneras mucho mejores para que la alfabetización se pueda llevar a cabo y eso es lo que estamos haciendo. Totalmente de acuerdo. Yo digo, decían por ahí que la letra con sangre entra, eso era un lema, ¿verdad? O sea, yo te digo a ti que se dice más y tú me dices otra cosa. Exacto. ¿No? Tú sabes que tu chancletazo iban, tu cocotazo iban, tus jalones de oreja iban, entonces ahí decía más obligado, tú te aprendías ese más porque el miedo de que te dieran era fuerte. Sí. Sin embargo, vemos ese método silábico que se trabajaba antes de memorización. Yo le digo a ustedes que... y con la calma que ella me enseña, mira. Ese método silábico que se trabajaba antes, con el que generaciones aprendimos a leer. Y tú no lees hoy silabiando, ¿no? Tú lees, comprendes, produces. Eres un ser humano funcional. Sí. Y digo, Dios mío, si ese método nos funcionó, y ahora vemos que hay pocos resultados, ¿por qué no te recogemos un poquito de eso que nos dio resultado antes? Y lo ligamos con lo que estamos haciendo ahora. Vamos a hacer una fusión de todas esas cosas que nos funcionan, valga la redundancia, para que nos salga mejor. Pero a veces yo digo, ¿pero por qué lo dicen así? Es como si tú tener un libro Nacho, un María Manuel fuera lo peor del mundo. Exactamente. Y es un algo curto y yo lo estoy escondiendo para que no lo vean. Exactamente. Sin embargo, dio sus resultados y actualmente da sus resultados. Claro que sí. Y vuelvo y lo digo, en la alfabetización se dan muchas cosas. Yo digo y soy responsable de esto. A nosotros no se nos enseñó a alfabetizar por competencias. No.
soy responsable de mis palabras. A nosotros nos han enseñado a alfabetizar, yo doy lo que sé. Y a mí no se me ha enseñado, mira, vamos a alfabetizar por competencias, de esta manera se alfabetiza por competencias. Eso no se ha dado. Quizás, discúlpame No se ha que te formado. interrumpa. No, discúlpame que te interrumpa. Justamente por eso vino el deseo de hacer mi maestría, porque no, realmente como tú dices. Y yo decía cuando yo entré al sistema público, o sea, ¿cuáles son mis herramientas para alfabetizar? O sea, lo voy a hacer como me enseñaron a mí. Y como tú dices, que es algo muy importante lo que tú mencionaste. El libro, Nacho, no es un terror como hay personas que lo quieren hacer ver. Lo que pasa es que de la forma que el maestro lo use, eso era la diferencia. Y como tú mencionaste... Señores, Mira aquí. Esto no es... ¡Ay, no! ¡Ay, carajo, señor! ¡O sea! No, todavía. Hay un Dios en el cielo que todo lo Como ve. tú mencionaste, no es que el libro Nacho sea malo, señores. Es que ya no leemos silabeando. O sea, debemos de hacer que el niño produzca. Y el libro Nacho tiene texto. O sea, que podemos hacerlo a través de un texto, como se hace actualmente. Que en vez de que el niño diga, ma, o sea, que yo trabaje con el niño una palabra, pero a través del texto, con un sentido. O sea, que eso tenga un sentido, que tenga que tenga un sentido. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el error está en tener eso como único recurso. Ese es lo único y ya está. Exacto. Sino que podemos jugar y hacer esa conjugación de diferentes métodos. Ah, mira, está bien, vamos trabajando la consonante M, vamos a aprender todo lo que se corresponde, pero vamos a hacerlo desde el texto, vamos a hacerlo desde el periódico, vamos a hacerlo desde los videos. Vamos a hacer una fusión de diferentes herramientas para que podamos hacerlo mejor. Y de esa manera, pues, tendremos mejores resultados. Sí. Pero no podemos decir, eso no nos funciona, eso no es así, jamás. Y no vamos a utilizarlo porque el niño no avanza, porque hay generaciones que ahora dirigen el país, que ahora son encargados de, no sé, del banco, son encargados de, son diputados, senadores y demás, que aprendieron bajo ese método. Aprendieron con ese método. Entonces, ¿por qué crucificarlo? Y teniendo en cuenta que este proceso de alfabetización tan importante... Ahora sí. Yo me voy a renunciar, yo no estoy como para quiera. eso. Yo no estoy habilitada pero tú has para ganado vergüenza ¿cuántas manos? aquí. No. 3. Ah, pero está bien. Entonces, ese proceso de saber que la alfabetización es sumamente importante. Bastante. Si el estudiante no se alfabetiza, hay problemas. Exacto. Serios. Y que si no se da de la manera que se tiene que dar, de que si no se crean los espacios, los escenarios para que se dé, se va a seguir perjudicando y se va a seguir dificultando. Vamos a seguir estando en los últimos lugares en todas las pruebas que pasen, porque no se está dando el espacio y las condiciones para ello. Vemos una campaña, por ejemplo, del Ministerio de Educación, que estoy totalmente de acuerdo, que dice no se puede quedar ningún niño fuera del aula. Yo estoy de acuerdo con eso, no se puede quedar ningún niño fuera del aula. Todo el mundo tiene que estar en su escuela. Sin embargo, tú no debes poner a una escuela en un estado de... No puedes poner a una escuela en un estado de sobrepoblación total, donde los maestros no quieren ir a trabajar porque, Dios mío, yo tengo que ir a bregar con 45 estudiantes, donde yo no puedo dedicarle la atención que necesita la alfabetización a cada uno de esos niños. Y es el deber del Estado, es el deber del Ministerio crear esas escuelas para que todo el mundo tenga acceso. No es, vamos a meterlos todos como sardinas en un aula, sino ambientar, crear, las condiciones. Para que, bueno, aquí hay 30, aquí hay 25, porque lo ideal son 25 estudiantes en un aula. Y hay escuelas que son tan pequeñas que 25 niños no caben dentro de un aula. Con la ambientación, con la iluminación correcta, que a veces no tenemos un abanico en el aula que nos está comiendo el calor y demás. Entonces, todos esos factores intervienen, dificultan el proceso de enseñanza y aprendizaje y el proceso de alfabetización. Un niño, 8 horas, Juana, sentado en un aula, telele, es un niño. Por eso que se nos abruza, claro. Y se dan todos esos casos porque es que se aburre. Claro que sí. Entonces tenemos que buscar como maestros estrategias y saber que no son robots que tenemos ahí. Y tratar siempre de hacerlo desde el juego, desde la diversión, pero el Estado tiene un papel fundamental en esto. Claro. Y no podemos obviarlo. Entonces, si no
ejercemos como cierta presión también. Y yo creo que ahí los padres tienen un papel importantísimo. Súper importante. Que no solamente es el de llevar a los estudiantes, es también ver que se estén dando las condiciones y tener que salir, si tienen que salir a reclamar, que reclamen, pero que se vea que se está haciendo algo con ese 4% a favor de la educación. Claro que sí. Yo esa mano la gano, porque si no la gano, Vamos a ver. hay problema, ¿eh? Vamos a ver. En ese sentido, Y entonces, hay problema. Vamos a seguir ese segmento aquí. La alfabetización es muy importante. no, vamos a Ustedes- seguir. Ustedes saben que es así, pero ya yo no puedo seguir perdiendo más. Vamos a aclarar, vamos a dejar 3 puntos, 3 tips que les vamos a dar ahora para que usted tenga un mejor proceso de alfabetización. Que a mí me funcione. Yo voy a dar uno, voy a dar mis 3 y tú vas a dar 3 que a ti te funcionen. Exacto. Vamos a hacerlo así. Cronogramas. Yo hago mi cronograma con los estudiantes que tienen mayor dificultad, con los que están mejor, y en base a ese cronograma trabajo todos los días. Entonces le doy prioridad para trabajar de manera individualizada a los niños con más dificultades. Y ya los que ya saben, los que ya están adelantados, pues se van apoyando unos con otros y pueden realizar actividades generales y grupales. Por lo tanto, a mí crear cronogramas y organizarlos por grupos, es decir, hoy me toca trabajar con fulanito, con fulanito, con fulanito y con fulanito, me funciona muchísimo durante todo el año. Uno que tú des. Bueno, más que trabajar en equipo o trabajar individualizado o que es una estrategia muy buena. Creo que en cierto sentido casi todos los maestros que trabajamos alfabetización utilizamos esta estrategia. Sin embargo, debemos de saber que siempre, y eso lo aprendí en mi experiencia, debemos de trabajar con ciencia fonológica. Si te digo esto, No te escuché lo que tú dijiste. debemos de trabajar la conciencia fonológica en los niños. O sea, no importa que yo esté trabajando lengua española, no importa que yo esté trabajando ciencias de la naturaleza, no importa que yo esté trabajando sociales, hasta en matemática. Pero ¿qué tiene que ver matemática? Matemática tiene que ver bastante con lengua española. Incluso van de la mano. Entonces, trabajar esa conciencia fonológica de que si vamos a trabajar suma, pero ¿cuáles son los sonidos que tiene esa palabra? O sea, ¿cuántas sílabas tiene esa palabra? Ahí estamos trabajando la conciencia intrasilábica. Cuando le preguntamos a los niños cuántas sílabas tiene la palabra, cuál es el sonido que tiene la palabra, no que me repita que ahí dice suma. O sea, porque además de eso, el niño tiene una conciencia de que suma tiene un significado. Claro. De que suma, ¿qué es sumar? Exacto. Que podemos también decirle adición, que es un término más. Podríamos partir de la suma porque hay niños. Es más conocido. Es más conocido. En su contexto. Pero ya el niño tiene, y eso es lo que se quiere en la alfabetización, que el niño tenga una relación con la realidad. Claro, No que yo vaya a decir algo que no tiene. Exacto, tiene un mapa, un esquema mental de que esa palabra tiene un significado para él, no es una palabra aislada. Por Claro. ejemplo, cuando tú le comienzas a alfabetizar desde el nombre, es porque para él ese nombre significa algo. Claro. Y por eso se da que en primer ciclo ponemos etiquetas a todo lo que tenemos, que silla, que mesa, que pizarrón, para que la palabra tenga un significado real en la Exacto. mente de ese niño. Y otro tips que los juegos. A mí me sirve mucho hacer actividades que tengan que ver con el juego. Sí. Porque cuando ellos juegan, ellos aprenden y ni se dan cuenta que ellos están trabajando y están aprendiendo. Entonces, Exacto. la actividad que yo la puedo hacer monótona, me la llevo a un juego, la llevo en un juego y ya nos divertimos, disfrutamos y aprendemos a la vez. Exacto. Juegue, joven, aunque gane. Y ella se cansó de sí, eso que tú mencionas es muy importante, los trabajos colaborativos también, pero más el juego, o sea, los trabajos dinámicos, que yo pueda llevar la clase interesante, que si vamos a trabajar, ejemplo, el cuento, pero de qué forma, vamos a dramatizar el cuento, vamos a dibujar los personajes del cuento, vamos a salir al patio, vamos a hacer los personajes del cuento, muchas condiciones a veces no se dan para que podamos trabajar de esa forma, que yo me gustaría contar con todos los recursos que a veces son bastante importantes para trabajar. Pero de igual forma debo de trabajar con los que tengo. Es así. ¿Entiendes?
Debo de trabajar. Vamos a despedir este segmento con el siguiente No, tip. todavía. Es importantísimo destacar lo siguiente. A mí me funciona también llevar todo eso plasmado. Yo hago mi cuadro y voy colocando las etapas en las que van mis niños, cómo van pasando de una etapa a otra. Y también le pongo observación de qué me funciona con ese estudiante en particular, porque eso me sirve para los años futuros y para seguir trabajando con los demás niños también. Exacto. Entonces, esos esquemas de ir esquematizando, valga la redundancia, las etapas de nuestros estudiantes, pues también ahí están mis 3 tips. El otro tuyo. Bueno, otro tips que yo podría destacar es tratar de captar la atención de mis estudiantes. Ya tú mencionaste el juego, pero de igual forma, ¿cómo capto la atención de mis estudiantes? Aunque para este tiempo me parece difícil. Mucho. No es imposible, porque es que yo no le voy a hablar desde lo que no es real. Ejemplo, ellos llegaron con el tema en el barrio de que no durmieron, vamos a poner así, porque se fue la luz. Un ejemplo, vamos a introducir ese tema a la clase. O sea, vamos a tratar de hablar acerca de lo que ellos en ese momento les interesa. Claro. Que, profe, en una ocasión me pasó, nada más querían hablar de pelota. Que estaba en pelota. De que quién el Licey, que yo no estaba en eso porque a mí no me gusta, yo no soy de fanática. No soy fanática, pero tuve de igual forma que inmiscuirte. Sí, tuve que hacerlo. Y ahí yo comencé a hablar con ellos, yo ya estaba muerto de la risa y que el Licey y qué sé yo qué, pero de una forma que yo pueda entrarlo a la clase, no es que vamos a perder tiempo hablando de pelota y vamos a perder ese tiempo, ¿entiendes? Sino que vamos a trabajar, y la palabra pelota, ¿cómo se escribe? ¿Cuántos sonidos tiene la palabra pelota? ¿Y a quién le gustan las águilas? ¿Y cómo se escriben las águilas? ¿Cuál es la letra inicial de la palabra águila? O sea, estoy trabajando alfabetización. Partiendo de lo que le interesa. Partiendo de esos intereses, exactamente. Excelente. A mí me pasó eso, me pasó con sociales y ahí fue que lo conecté, porque llegaron un día, profe, una caravana por mi casa. Y digo, ¿cómo? Sí, la síndica. Yo, ¿y qué hace la síndica? ¿Y qué otro nombre recibe la síndica? Entonces ahí trabajamos la parte del ayuntamiento, de los diferentes instituciones por eso. ¿Por qué? Porque yo no podía salir del tema porque yo estaba todo en campaña. Yo estaba todo y ellos no iban a salir de ese tema. Yo podía hablarle de lo que sea y ellos no iban a entrar en nada conmigo porque yo estaba en otra cosa. Entonces debemos saber que también para el proceso de alfabetización es muy importante partir y trabajar esos intereses de nuestros estudiantes. Sí. Si su alumno lo que le gusta son los dinosaurios, mire, busque esos dinosauritos y llévele esa letra y llévele esa figura para que él aprenda desde ahí, porque ese es su interés y ahí es que le va a prestar atención. Entonces, vemos la importancia que tiene este proceso de alfabetización. Vemos que hay muchos elementos que son sumamente importantes para que se den. Y vemos también que hay factores que lo dificultan, que no lo hacen imposible, pero lo dificultan y que como docentes pues podemos hacer el rejuego de buscar la manera de hacerlo mejor y de tratar. Ay, Dios mío, sí. Y ya declaramos ganadora absoluta en este segmento a Juana, que ha venido aquí a darme tremenda bajada en cámara y me dijo que yo no sé jugar mucho. Así que vamos a seguir trabajando, maestros y maestras, esta alfabetización con amor, con dedicación, con empeño. Miren aquí todos estos tips que le ha dado esta eminencia que está trabajando en una maestría justamente en esa área, así que hay mucho que dar, mucho que aprender. Síganlas en las redes sociales porque realmente ahí hay mucho contenido que ver. ¿Tus redes sociales? O sea, estamos trabajando ahí compartiendo contenido en la página actual, _ Education 2910, así lo pueden buscar. Y también sigan mi página de recursos educativos, _, recursos geniales, ya ustedes saben. Así que tienen mucho que buscar ahí, hay mucho contenido de calidad, yo se los recomiendo totalmente. Y nos vemos en un próximo segmento de Barajas Educativas, pues para seguir chismeando un poquito de lo que pasa en el contexto educativo y yo seguir aquí ganándole a todo el que venga, como en el día de hoy le he ganado muchísimo a Juana. El que diga lo contrario es un envidioso. Esto fue Barajas Educativas.